Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Tesalonicenses. El día de hoy nosotros podemos iniciar estudio bíblico pastoral, el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a buscarlo. Desde el versículo 1 hasta 10 voy a leer ahora. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios sea extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la guerra venidera. Hasta el versículo 10 he leído. La iglesia de Tesalónica, la mayoría de los miembros de la iglesia de Tesalónica eran bendecidos ante Dios. Porque según esta palabra, ¿no? Está hablando como tres cosas en este capítulo. Según esta palabra dice que ellos habían creído a los ídolos y también estaban adorando a los dioses como dioses ajenos. Significa que ellos no eran como los judíos, sino que eran gentiles. Pero los que estaban confiando en los ídolos, adoraban a los ídolos, pero cómo ellos transformaron de sus corazones y luego ellos podían aguantar sobre tribulación
con el Jesucristo y también cómo podía servir al Señor. Eso es muy importante. Hoy en día nosotros podemos aprender sobre este curioso. Es decir que según esta palabra nos está hablando que nuestra palabra, mientras tanto que estaba predicando el evangelio, no estaba llegando solamente la palabra simple, sino también con gran poder. Así dice. El versículo 5 así dice, ¿no? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Por eso nosotros tenemos que hacer sobre práctica. Después de recibir la salvación, si una persona tiene el poder de Dios, entonces tiene que utilizar este poder. Cuando nosotros escudriñamos la parábola de nuestro Señor Jesucristo, estaba diciendo un señor que iba a viajar lejos, llamando a los siervos, les entregó talentos. Entonces el amo le entregó a un siervo 5 talentos. Imagínense, ¿no? Un talento, ¿cuánta cantidad de oro? Uno de 37 kilogramos de oro por ahí. No es que una moneda, sino que solamente, ¿no? Un talento, como casi 37 kilogramos de oro. Sí, todavía yo no he visto 1 kilogramo de oro. Nadie me mostró. Ni quisiera tener, sino que quería ver, pero no puedo ver. No podía tener la oportunidad de ver 1 kilogramo de oro. Ese tamaño, ¿no? Uy. Hoy en día si una persona tuviera 1 kilogramo de oro, ya será rico, ¿no? Para mí, ¿no? Ni un pedazo de oro tengo. Ni anillo, ni nada. Nada tengo sobre oro, ni plata. Pero imagínense, ¿no? ¿Qué tipo de amo que le entrega 5 talentos a su siervo? Creo que este señor tiene mucha capacidad, millonario. Entonces, ¿por qué es necesario repartir a 3 personas? Uno, 5 talentos, otro, 2 talentos, otro, 1. Entonces, el amo tiene la vista y también tiene corazón. Mientras tanto que estaba viviendo junto entre 3 siervos, el amo podía sentir que este siervo tiene capacidad para dominar 5 talentos. Es decir que por medio de cálculo del amo podía llegar a ese punto. Esta persona se puede negociar. Solamente sin explicación le entregó 5 talentos. Por eso uno que recibe 5 talentos, ya esta persona estaba muy contento. Por esa razón, inmediatamente él empezó a negociar y pasando tiempo y ganó 5 talentos más. En total, 10 talentos. Entonces, ¿hizo bien o no? Hizo bien. ¿Por qué?
el corazón de amo circulaba en el corazón de un siervo que recibió 5 talentos. Eso es como circulando el corazón de amo al corazón de siervo. Ese es el secreto de tener la fe entre nosotros. La iglesia de Tesalónica no solamente llegó la palabra del evangelio, sino que con gran poder, dice, poder. El que tiene poder, entonces es poderoso. ¿Es cierto? ¿Es cierto? O sea, ahora yo no tengo nada de dinero, entonces yo soy pobre. Pero si alguien me da un cheque que está apareciendo y mucho cero, ¿no? Cero, cero. Pero frente de cero hay algo, 1 o 2. Como $1,000,000 de cheque. Si tuviera ese cheque, inmediatamente yo puedo transformar como rico. Así es. Anteriormente nosotros no teníamos nada de justicia, porque nuestra justicia es como trapo sucio, no vale de nada para Dios. Pero Dios nos entregó la justicia de Dios por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia del Señor. Por eso el que tiene la justicia de Dios, esta persona es justo. También Dios nos entregó el evangelio. Ya veamos cómo dice Romanos capítulo 1. El versículo 16. Así dice Romanos capítulo 1, el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como dice, el evangelio es el poder de Dios. Significa que yo no soy poderoso, pero cuando yo tengo el evangelio, es decir, que ya yo soy poderoso por la gracia del Señor. Porque yo puedo decir así, mientras tanto que yo estoy predicando el evangelio acerca de la justicia de Dios, el perdón eterno, la salvación de Dios, en aquel entonces alguna persona cuando escucha esa palabra, también tal persona puede ser salvo. Significa que Dios, cuando salva a la gente, les entrega este poder. Aunque Dios no utiliza a los ángeles para que prediquen el evangelio, sino que Dios nos entregó este poder a los que recibieron la salvación, como siendo ser humano. Por eso, comparando ser humano y los ángeles, ¿quiénes más poder tienen? Significa que los ángeles tienen gran poder. Es incomparable, ¿no? Pero Dios no utiliza a los ángeles para que prediquen el evangelio, sino que Dios utiliza a los salvos, hijos de Dios. Porque los ángeles no es hijos de Dios, sino que es siervo de Dios, también siendo siervo de los salvos. Eso es bíblico. Pero una persona que recibió 2 talentos, comparando de la capacidad de uno que recibió 5 talentos, es como vil, no tan poderoso, pero este señor que recibió 2 talentos por su amo, ya quería copiar.
Significa que en esta palabra, ¿no? Como dice Primera de Tesalonicenses, hay un vocabulario que se llama imitador. El versículo 6 así dice, imitados. Significa que puede copiar de los que habían trabajado, ganado, como uno que recibió 5 talentos. Por eso nosotros tenemos que copiar. Es muy importante. Copiando se llama practicar como el siervo de Dios. Ahora yo estoy enseñando la palabra de Dios a través de esta plataforma Zoom. Cada día está llegando más de 40 personas. Hoy ya está apareciendo 43. Entonces, ¿cómo yo puedo abrir este camino? Yo no tengo nada de capacidad. Pero nosotros tenemos muchos siervos de Misión Buenas Nuevas entre 94 países. Por tener pandemia, todos los países están abriendo el estudio bíblico pastoral de diferente idioma también, en Sudamérica, Centroamérica. Además, Pastor Oxupa ya estaba predicando el Evangelio y el mes pasado habían escuchado de oyentes de radio y de televisión como del mundo 2.000 millones de personas que podían oportunidad de escuchar el Evangelio, porque como 670 canales y emisoras de radio estaba utilizando para hacer promoción y transmisión de la palabra de Dios entre como 4 días. También desde 30 de diciembre hasta 30 de noviembre hasta 3 de diciembre, durante 4 días, también otra vez en el mundo van a hacer transmisión de la predicación de Pastor Subán en televisión, en la radio, también en Facebook, YouTube, y con toda la manera va a hacer transmisión. Significa que yo no soy como igual que Pastor Usuba. Tampoco yo soy como tal persona que puede hacer grande cosa, ¿no? Pero yo creo que Dios también me dio este don para explicar poco a poco de la palabra del Señor. Además, lo más importante es Dios está enviando a ustedes en este tiempo cada noche. Para mí es un honor compartir la palabra de Dios con ustedes, porque entre ustedes ya habían aprendido mucha palabra de Dios, también habían tenido experiencia de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos tener vínculo para que sigamos adelante cada día, ¿no? Alguno está ocupado, alguno está trabajando, pero la mayoría de gente, uno de como 50 personas, alrededor de 50 personas está marchando. También alguno por medio de Facebook, YouTube está escuchando la predicación, uno de como 350 personas cada día. Significa que nosotros no estamos haciendo grande cosa, pero nosotros estamos practicando, conversando y compartiendo la palabra del Señor. Eso es. Pero una persona, ¿no? Un siervo que recibió un talento, él estaba pensando mal contra su Señor. Y pensando que mi amo quiere cosechar donde no esparció la semilla. Entonces,
donde no esparció la semilla, no sembró la semilla, ¿cómo iba a cosechar? La verdad que le entregó 37 kilogramos de oro antemano de ese siervo, entonces ya plantó, ya sembró con gran corazón. Significa que por la vista de el Señor podía darse cuenta que este siervo suficiente podía ganar un talento, podía trabajar, negociar. Pero uno que recibe un talento, él pensó mal contra su amo y dijo que ya no quiero perder nada. Por eso enteró un talento, no ganó nada, solamente preservaba. Y luego cuando regresó el amo, cada uno ya estaba presentado. Uno que recibe 5 talentos, en total 10 talentos le presentó. Y luego uno que recibe 2 talentos, en total 4 talentos le presentó ante su amo. Pero uno que recibe un talento, solamente trajo un talento. Por eso exhortó el amo, ¿no? ¿Por qué no ganó nada? Me parece que usted no sembró nada y quería cosechar. Por eso me veía que su corazón está muy endurecido y siendo tacaño. Algo estaba pensando mal. Entonces, ya el amo estaba dando gran cantidad de dinero. También le confiaba, pero él no podía lograr nada. Significa que cada uno de nosotros recibimos la salvación, tenemos gran poder. Como lo que está apareciendo. Una vez más vamos a leer. Así dice, ¿no? 4 y 5 de Primera de Tesalonicenses. ¿Cómo dice? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, nuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. En poder. Por esa razón, apóstol Pablo podía pensar que ellos iban a aguantar toda la tribulación. La verdad, la iglesia de Tesalónica, ellos tenían mucha tribulación y también pobreza. Pero saben que ellos ofrendaron más excelente que la iglesia de Corinto. Nosotros cuando leemos el libro de Corintios, podemos encontrar que apóstol Pablo estaba contando, la iglesia de Tesalónica, ellos tenían mucha pobreza. O sea, según nuestro cálculo, ¿no? ¿Quién puede ofrendar más? ¿Siendo rico o siendo pobre? La verdad que uno que tenga cantidad puede ofrendar, pero al revés. Por la pobreza, los hermanos de la iglesia de Tesalónica, ellos de primero entregaron entre sí ante Dios. Significa que no tenía dinero, nada, entonces ellos pensaban que ya, Señor, reciba nuestra vida completo. Ofrendaron de su vida. En aquel entonces podía vencer contra pobreza, contra situación, contra ambiente y tribulación. Superó. Es correcto. Por esa razón nosotros cuando marchamos por la fe, uno que está pensando que es difícil, yo no puedo, me parece que es imposible, solamente piensa, ¿no? Pero no es así. Cuando uno que tenga su corazón, depende de su corazón, ya Dios va a responder. Va a responder. Es cierto.
Por esa razón nosotros tenemos que practicar esta palabra. Bienaventurado los que da, más que recibe. Por eso, como la mayoría de la misión que estaba ayudando a África, ¿no? Y estaba apoyando a ellos, enviando dinero y plata, etcétera. Pero nuestra misión no está enviando mucha plata, sino que estaba sufriendo entre los siervos que fueron enviados a África, a Sudamérica, como nosotros. No podíamos recibir mucho apoyo de la misión Buenas Nuevas de Corea del Sur. Por ejemplo, ¿no? Yo cuando iniciando la Iglesia de la Paz de Bolivia, ¿no? En esa época, 1998, desde en el mes de abril, estamos iniciando la misión Buenas Nuevas de la Paz de Bolivia. Sobre alquiler, que era como $400. Y luego, al iniciar la iglesia, se necesitaba comprar parlante, micrófono, amplificador, televisor y etcétera. Mucha cosa. Pero no se envió $600. ¿Ya? Recibiendo $600, yo podía retirar de Banco de La Paz. Y pagando $400 sobre alquiler. Y también, los hermanos vienen poco a poco, 10 personas, 20 personas, pero todavía están siendo como niños, ¿no? Porque espiritualmente no están creciendo, ¿no? Por eso no ofrendan. Al mes como $20, $30, no más. Y pagando gasto de luz y agua, más o menos $60 por ahí. También transporte para viajar, mercado, visitando algunos lugares, $50. ¿Cuánto se quedó? Calculando, apenas se quedó $100 para vivir dos familias, mi matrimonio y también matrimonio de un seminarista. ¿Yo cómo puedo vivir? En mi mente estaba pensando cómo no gastar dinero, ¿no? Apenas así estaba caminando. Además, cuando se necesita comprar amplificador, entonces tenía que gastar ese dinero, ¿ya? Entonces, ya, ¿dónde hay más suficiente? Así nosotros pasábamos durante un año con mucha dificultad. Por eso hasta ahora estoy recordándome, ¿no? Porque el día 24 de diciembre, en ese día nosotros no teníamos mucha cantidad de comida, pero una hermana y trajo, creo que como 2 kilogramos de costilla de cerdo, ¿no? Me decía que, pastor, la costumbre de Bolivia, el día 24 de diciembre, debería comer de costilla de cerdo. Por eso yo trajo. Entonces, yo he traído, así me dijo, ¿no? Entonces yo estaba y pensando, wow, carne de cerdo. Ya, vamos a subir con mi esposa, ya, vamos a freír, ya. Y luego comiendo en la noche, como a las 11 de la noche, estaba muy rico. Estaba muy rico. Imagínense, ahora yo no puedo encontrar en ningún lugar este sabor que el día que yo comí.
porque era muy rico, muy rico. Además, un día yo quería invitar a un señor coreano que estaba vendiendo telas, como siendo presidente de una empresa. Es rico. Pero yo quería invitar a mi casa, ¿no? En mi casa yo no tenía suficiente para preparar comida. Por eso yo pensaba, debería comprar un pescado, trucha, así tamaño, uno. Solamente compré uno. Creo que, ¿cómo podría decir que menos de $10, ¿no? Como $6. Y haciendo como caldo, hirviendo. Entonces, llegando este señor, porque él vive muy abajo de La Paz, donde hay muchos oxígenos. Pero yo vivía más alto que otro lado, ¿no? Y él tenía que subir. Y luego apenas, y con mucha dificultad de respirar, y llegando a mi casa, sentado, y me decía, misionero Kim, yo conozco muchos misioneros coreanos que viven en La Paz. La mayoría de los misioneros viven zona abajo, donde hay muchos oxígenos. Yo nunca he encontrado un misionero coreano que vive a este lugar lejos, como alto. Él estaba contando. Y luego, a menudo él estaba invitando. Algunas veces me invita a un lugar, restaurante, se llama Copacabana. Copacabana, donde vende pollo fritos y acompañada de banano frito. Era muy rico. Wow. Hoy en día nunca puedo encontrar ningún lugar que yo comía con gran sabor. Significa que cuando nosotros tenemos dificultad, cuando nosotros tenemos tribulación, cuando nosotros tenemos angustia, siempre llega humildad en el corazón. Llegando humildad, espera la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Por esa razón, ¿no? Es una bendición que llegando dificultad, por la dificultad, nuestro corazón se humilla ante presencia de Dios y puede pedir la gracia del Señor. Ya nosotros estamos tocando Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Yo estoy tocando el tema que no solamente llegó la palabra simple, mientras tanto que estaba predicando el Evangelio, sino también estaba llegando con gran poder. Por eso, todos los hermanos que recibieron la salvación, teniendo la justicia de Dios, tienen que probar, predicando el Evangelio, enseñando la palabra del Señor a otras personas, caminando por la fe. También, segundo, el versículo 6, como dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Imitadores, está practicando como igual que el grupo de apóstol Pablo. ¿Por qué? Aprendieron. Querían hacer como igual que lo que se ve por la vida de los siervos del Señor. Es muy importante. Imitador, copiando de la obra de lo que está adelantado por la fe. Por esa razón, ¿no? Eso es una bendición por tener pandemia.
nosotros estamos estudiando, escudriñando, pensando por la palabra de Dios. No solamente debería terminar el estudio bíblico. Yo aprendí y Colosenses, Efesios. No. Si aprendió, hay que enseñar. Tiene que crear otro grupo. Tiene que practicar. Ya vamos a estudiar, señores. Yo aprendí la palabra de Dios a través de un pastor, se llama Pastor Juan Kim, Corea del Sur. Él nos enseñó cómo esta forma. Ya, vamos a abrir estudio bíblico conmigo. Ya, abriendo. Significa que aprendiendo y practicando, enseñando a otras personas. Es necesario. Porque mismo poder que nosotros recibimos, ese poder ya trasladó a cada uno de ustedes. Entre los pastores, también los colegas de la iglesia, todos están llegando. Porque el evangelio que tenemos, todo igual. Este evangelio que puede predicar sobre el perdón eterno, ya Dios va a trabajar, manifestar en sus vidas. Luego, el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Significa que Tesalónica es una ciudad de Macedonia, pero la iglesia de Tesalónica estaba desarrollada, practicando, aguantando la tribulación, la dificultad, amando al Señor, dando ofrenda, sirviendo el evangelio, predicando la palabra de Dios. Por eso, en la iglesia de Tesalónica no hay exhortación del Señor. También es muy importante, ¿no? En este libro Tesalónicas sale sobre el tema de arrebatamiento. Es decir, que uno que estaba recibiendo muchas tribulaciones, ellos tenían el deseo de ser arrebatados. Señor, tenemos mucha dificultad, mucho mejor, ojalá que ya seamos arrebatados al cielo. Prontamente yo quiero ver al Señor, Señor, llévenos al cielo. Pero si no tiene nada de tribulación, ¿cómo va a decir, Señor, por favor, no venga pronto, sino que y poco tarde, ¿no? Hay que detener tiempo. Yo tengo que vivir con la felicidad. ¿Sí? Por eso la verdad que los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban esperando que, Señor, que venga prontamente. Nosotros ya no tenemos nada de esperanza en este mundo. Por eso, cuando llega este punto de tiempo para esperar al Señor Salvador que regrese por segunda vez, uno que se encuentra mucha dificultad, mucha tribulación, angustia. Por eso tales personas van a tener esperanza solamente con Dios, con el Señor Jesucristo. Por eso, leyendo este libro de Tesalónicas, nosotros podemos aprender muchas cosas preciosas. Así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos unir en mismo tiempo, podemos aprender sobre el Evangelio, la palabra sana del Señor. Esta palabra actúa en el corazón de nosotros. Creo que el Señor va a bendecir cada uno de nosotros y también creo que va a ampliar el estudio bíblico con los pastores, cada diferente ciudad, cada diferente país. Espero que el Señor les dé frutos, como igual que uno que recibió 5 talentos y él ganó más 5 talentos.
También uno que recibe 2 talentos, también él podía copiar como lo que había recibido 5 talentos. Nosotros también queremos ser uno de los 2. No queremos ser como igual que una persona que recibió un talento, solamente enteró un talento que el Señor que le entregó. Es grande cosa y preciosa, pero él menospreció el corazón del amo. Señor, nosotros somos salvos, hijos de Dios, siervos de Dios. Por eso espero que el Señor nos utilice para que nosotros podamos transmitir la palabra del Señor al mundo. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.